1972 se estrenaba una de las series de ciencia ficción más populares de la televisión. Al protagonista le implantaban 2 piernas artificiales que le permitirían correr a 100 km por hora, un ojo con el que podía ver con la precisión de una mira telescópica a enormes distancias, y un brazo con la capacidad para levantar toneladas de peso. Así se convertía en un ser invencible, mitad humano, mitad robot. El hombre nuclear. A más de 35 años del inicio de aquella serie, los avances de la ciencia y la tecnología lograron que la brecha entre ficción y realidad se redujera significativamente. En el campo de la biomedicina y de los implantes se están logrando resultados asombrosos con la evolución de los biomateriales. ¿Qué relación tienen los motores de un transbordador espacial con una prótesis de cadera? ¿O los rotores de una turbina eléctrica con una prótesis dental? Que en ambos casos están compuestos por el mismo tipo de material. Una aleación de titanio, aluminio y vanadio forma los motores de la nave y esta prótesis. Y una aleación de níquel y cromo, la prótesis dental y los rotores de las turbinas. Pero lo curioso es que estos materiales fueron desarrollados para usos industriales y después tuvieron aplicaciones no previstas en seres humanos. Es decir, se convirtieron en biomateriales. ¿Pero qué son los biomateriales? El concepto de biomaterial abarca los materiales utilizados en un dispositivo médico pensados para interactuar con sistemas biológicos. Incluye cualquier sustancia o combinación de sustancias de origen natural o artificial que pueda ser usada como un todo o como parte de un sistema que permite tratar, aumentar o reemplazar algún tejido, órgano o función del cuerpo humano. Es un material sintético, empleado para reemplazar parte de un sistema vivo o que está en íntimo contacto con fluidos biológicos. Lógicamente, no todo material puede ser utilizado como biomaterial. Para eso debe ser biocompatible. ¿Qué es la biocompatibilidad? Para responder a esa pregunta debemos retroceder en el tiempo unos 9000 años. De esa época proceden los restos de un hombre hallado en Kennewick, estado de Washington. Según las investigaciones fue una persona alta, saludable, pero lo que nos importa es que vivió mucho tiempo con un involuntario implante. La punta de una flecha clavada en su cadera. Este caso demuestra la capacidad del cuerpo de relacionarse con algunos materiales extraños que pueden ser bien tolerados, y así nos acercamos a la idea de biocompatibilidad. La biocompatibilidad es la capacidad de un material para ser aceptado por el cuerpo, sin irritar los tejidos circundantes y sin provocar inflamaciones, reacciones alérgicas o enfermedades como el cáncer. La utilización de biomateriales avanza notablemente. Hasta hace poco eran materiales desarrollados para aplicaciones industriales, que además cumplían con requisitos de biocompatibilidad. Pero en la actualidad, muchos biomateriales son diseñados y procesados específicamente para aplicaciones en el campo médico. En 1938 se realizó el primer reemplazo total de cadera. Pero años después, la Segunda Guerra Mundial impulsó notablemente el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas y ortopédicas. Los adelantos fueron resultado de experiencias anteriores, ensayo y error, inspiración y a veces azar. Pero todos estos elementos se combinaron en un caso que tuvo como protagonistas a pilotos británicos heridos, aviones averiados y a un cirujano condecorado por la reina Isabel II de Inglaterra. Una serie de hechos que para los biomateriales cambiaron el curso de la historia. Durante la guerra, los pilotos de los cazas Spitfire recibían frecuentemente heridas oculares por el desprendimiento de los parabrisas de sus aviones. Sin embargo, esos fragmentos incrustados en sus ojos no les producían reacciones alérgicas. Esta observación fue aprovechada por Harold Ridley, un cirujano que utilizando el mismo material de los parabrisas,
inventó las lentes intraoculares de acrílico para ser implantadas luego de las operaciones de cataratas. El concepto de biocompatibilidad de Ridley cambió el curso de la historia y permitió mejorar la calidad de vida de millones de personas. La evolución continuó en los años 50, con el desarrollo de las aleaciones base titanio utilizadas para implantes. Hasta ese entonces, el uso de acero inoxidable se había extendido a prótesis de cadera. En 1959, se utilizó el teflón para reemplazos totales de cadera y el polimetilmetacrilato como cemento para huesos. En los años 70, cobró auge el uso de materiales porosos para asegurar el crecimiento del hueso alrededor del implante, y en los 80 se mejoraron notablemente los materiales y las técnicas quirúrgicas. En la actualidad, numerosos equipos de investigación están dedicados a la ingeniería de los biomateriales. Según las Naciones Unidas, muy pronto habrá más personas mayores de 60 años que menores de 15. En 2050, 2 de cada 10 tendrán 60 años o más. ¿Qué impacto tienen estos datos en los biomateriales? El aumento de la esperanza de vida impulsó notablemente el desarrollo de biomateriales. La longevidad masiva plantea el desafío del mantenimiento de la calidad de vida, y esto implica que habrá una creciente necesidad de dispositivos biomédicos. Actualmente, más de 50 millones de personas tienen implantado algún tipo de prótesis. La evolución de las técnicas quirúrgicas también están permitiendo el crecimiento acelerado de la utilización de implantes y dispositivos médicos que deben trabajar en contacto con tejidos corporales. La combinación de estos factores impulsó la investigación y condujo a la aparición de una nueva disciplina científico-tecnológica, la de los biomateriales. Si a una persona se le aplicaran todos los dispositivos biomédicos utilizados en la actualidad, ¿qué porcentaje de su cuerpo sería natural y qué porcentaje artificial? La pregunta es difícil de responder, pero lo cierto es que las aplicaciones de biomateriales son muchas y muy variadas. ¿Por qué las figuras del cuerpo humano casi siempre son masculinas? Ahora está mejor. Bueno, muy bien, empiezo por la dama, aunque la mayoría de los dispositivos son indistintos. Algunos de estos dispositivos son prótesis de codo y de articulación de hombro, implantes maxilofaciales, marcapasos y válvulas cardíacas, implantes mamarios, discos intervertebrales, riñón artificial, piel, prótesis de tobillo, placas craneales, lentes de contacto e intraoculares, prótesis e implantes dentales, corazón y respirador artificiales, vasos sanguíneos, articulación y prótesis de cadera, de rodilla, ligamentos y suturas y tendones. A fines de los 80, historias como Robocop continuaron la idea del hombre nuclear. Pero a principios de este siglo, la ciencia y la tecnología dieron un paso más para convertir la ficción en realidad. En 2001, Jesse Sullivan, un electricista, perdió sus 2 brazos en un accidente. Hoy lo llaman el hombre biónico, porque con él se ha alcanzado un hito. La compleja prótesis implantada en reemplazo de su brazo izquierdo logró responder a las órdenes de su cerebro. El siguiente paso es lograr el tacto y la sensibilidad. Este asombroso brazo también es un ejemplo de aplicación de las 4 distintas clases de biomateriales: metálicos, cerámicos, poliméricos y compuestos. Una de las características de los materiales cerámicos es su dureza, pero también por eso se quiebran con facilidad. Su gran resistencia a altas temperaturas permite que sean utilizados como material refractario en hornos y en aplicaciones espaciales. La mayoría de los cerámicos son malos conductores de la electricidad. Por eso, los aislantes en líneas de alta tensión son cerámicos. Como biomateriales, se introdujeron en los 70 en dispositivos que no debían soportar cargas, como en el caso de la cirugía del oído medio, el relleno de defectos óseos en cirugía bucal y ortopédica, y el recubrimiento de articulaciones metálicas. Las cerámicas inertes producen una reacción mínima del organismo y llevan solo al encapsulamiento del material. Las más empleadas son la alúmina, la zirconia y el nitruro de silicio, que presentan una alta resistencia a la compresión y al desgaste y una inercia química casi total. En reemplazos de cadera se emplea la alúmina para fabricar la cabeza del fémur y la zirconia como esfera articular. Las cerámicas bioactivas
producen un enlace químico directo con los tejidos y son muy empleadas para la fijación de implantes en el sistema óseo. La más importante es la hidroxiapatita, que es el componente fundamental de los huesos vivos. Se la emplea en recubrimientos de acero inoxidable o de titanio, en implantes óseos y dentales, y para reconstrucciones maxilofaciales. Otro grupo de materiales bioactivos son los denominados vidrios bioactivos, que se enlazan químicamente con los tejidos. Las aplicaciones de los vidrios bioactivos y vidrios cerámicos incluyen la cirugía del oído medio, la cirugía vertebral y la reparación de defectos dentales. Por su parte, algunas cerámicas son destruidas químicamente por el medio biológico, es decir, son reabsorbidas. Las aplicaciones incluyen implantes dentales, tratamientos periodontales, ortopedia, cirugía maxilofacial y otorrinolaringología. Durante 154 años, un metal fue mera curiosidad de laboratorio. Se trata del titanio, uno de los biomateriales metálicos que permitió al hombre conquistar el espacio y que provocó grandes avances en la medicina al mejorar la calidad de vida de millones de personas. El Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, utiliza 77 toneladas de titanio. Las cápsulas Apolo fueron construidas casi totalmente con titanio y gran parte de los componentes de los cohetes se producen con aleaciones de este metal. El titanio es el cuarto metal más abundante en la corteza terrestre, pero recién en 1946, más de un siglo y medio después de su descubrimiento, se halló un método químico que permitió producirlo comercialmente. El titanio tiene alta resistencia a la corrosión y es tan duro como el acero, pero un 45% más liviano. Pesa un 60% más que el aluminio, pero lo duplica en resistencia mecánica. La relación entre su bajo peso y esa alta resistencia mecánica permitió el desarrollo de toda la tecnología aeroespacial. Sus propiedades también permitieron variadas aplicaciones como biomaterial. Ya sea puro o aleado con otros metales, el titanio está entre los más utilizados para la fabricación de implantes. Se lo usa en articulaciones de cadera, piezas dentales y armazones de válvulas cardíacas. Para casos de arterioesclerosis, el dispositivo utilizado para ensanchar las arterias es de una aleación de titanio-níquel. Como biomateriales, los metales y las aleaciones se emplean básicamente como componentes estructurales para reemplazar determinadas partes del cuerpo y son imprescindibles para aplicaciones que requieren soportar carga. Además, se les pueden dar distintas formas mediante gran variedad de técnicas. Sin embargo, los metales deben cumplir ciertos requisitos para ser considerados un biomaterial, como la tolerancia por parte del organismo y la resistencia a la corrosión. Estos requerimientos hacen que la mayoría de ellos no pueda ser utilizada. Más de las 3/4 partes de los elementos químicos son metales. Sin embargo, el número de materiales metálicos aplicados en dispositivos biomédicos es muy limitado. Para la fabricación de implantes, los más utilizados, además del titanio puro o aleado, son los aceros inoxidables y las aleaciones cobalto-cromo. Cada dispositivo metálico difiere en su manufactura, pero se pueden citar los procesos genéricos para su fabricación. El primero consiste en la extracción del mineral, que luego es sometido a su separación y concentración, a la extracción química del metal y a su purificación, y eventual mezcla con otros metales para producir una aleación. Luego se lo transforma en lingotes, que a través de distintos procesos son llevados a la forma de barras, tubos, alambres, placas, láminas o polvo. Las fábricas de implantes adquieren el material en alguna de esas modalidades y lo manipulan hasta darle la forma definitiva a través de pasos que dependen de la geometría del implante y de las condiciones de conformado y de mecanizado del metal. En general se realiza el fundido y colado de los metales por medio del método de la cera perdida, el mecanizado, la forja, procesos de fabricación a partir de la aplicación de presión y temperatura y una variedad de procesos de pulidos. Dado que no todas las aleaciones para implantes pueden ser procesadas de la misma forma, es necesario recurrir a distintos métodos de fabricación. Como parte del tratamiento superficial final, pueden aplicarse recubrimientos macro o microporosos que facilitan la fijación de los implantes sobre el hueso. Finalmente, pasos de terminación pueden incluir limpieza química y formación de películas protectoras mediante la inmersión en ácidos apropiados, tratamientos electrolíticos para remover impurezas y una esterilización.
En odontología hay gran cantidad de aleaciones que se emplean exclusivamente para aplicaciones como prótesis, implantes y restauraciones. Se dividen en dos grupos, las que contienen metales preciosos como el oro, platino y paladio, y las de metales no preciosos, como las aleaciones base plata, níquel, cobre, cobalto, hierro y titanio. El requisito básico es que tengan una alta resistencia a la corrosión que ejercen la saliva y otros fluidos óseos. El oro fue el metal predilecto para restauraciones, pero como la mayoría de los metales puros, es blando e inadecuado para soportar tensiones. Por eso se lo combina con plata, paladio, cobre y zinc. El platino es incorporado a la aleación oro-cobre-plata para mejorar aún más la resistencia y se usa en coronas, dentaduras parciales fijas y conectores. Las aleaciones de metales no preciosos fueron desarrolladas para sustituir a las preciosas por su alto costo. Se las utiliza para la fabricación de coronas, dentaduras parciales fijas o removibles, implantes, soldaduras y aparatos de ortodoncia. ¿Qué relación existe entre un material mantenido en absoluto secreto por el gobierno estadounidense y que hoy es común en nuestras cocinas, con un hito en la historia de la biomedicina? Todo es parte de una curiosa historia marcada por la Segunda Guerra Mundial. Lo que hoy conocemos como teflón fue producido en 1938 por un químico de la empresa DuPont. El teflón soporta temperaturas de hasta 260 grados. Es el plástico de mayor resistencia química y mayor resistencia a la fricción. Además ofrece excelente aislamiento térmico. Era tan alto su valor tecnológico que al estallar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos exigió mantener en secreto el material, que recién pudo comercializarse 12 años después. En 1959, el cirujano inglés John Charlemagne eligió el teflón para que fuera protagonista de todo un acontecimiento, el primer reemplazo total de cadera con este material, aunque luego lo abandonó por la aparición de fallas. El teflón es un polímero y como biomaterial actualmente se emplea en injertos vasculares. Desde la segunda mitad del siglo XX, los polímeros tuvieron una enorme difusión. Los polímeros sintéticos son materiales orgánicos que se obtienen a partir del petróleo y se caracterizan por su poca resistencia a la temperatura. Los materiales poliméricos deben su éxito a las enormes posibilidades que ofrecen, tanto en variedad de compuestos como de formas en que pueden fabricarse, y también por la posibilidad de ser conformados en fibras, tejidos, películas y bloques. Pueden ser tanto naturales como sintéticos, y en cualquier caso pueden ser bioestables o biodegradables. Los bioestables tienen carácter permanente y pueden sustituir tejidos u órganos lesionados. Los biodegradables tienen una función durante un tiempo limitado. Existen aplicaciones de polímeros en implantes quirúrgicos, en membranas protectoras y en sistemas de dosificación de fármacos y de cementos óseos, utilizados en odontología y traumatología. Las propiedades de cada clase de polímeros los hacen útiles para muy variadas aplicaciones biomédicas. El polietileno es barato y puede moldearse a casi cualquier forma, extruirse para hacer fibras o soplarse para formar películas delgadas. Como biomaterial, se utiliza el polietileno de alta densidad en tubos para drenajes y catéteres, hilos de sutura y cirugía plástica. El PVC puede ser flexible, utilizado en manteles, cortinas de baño, alambres y cables, o rígido, aplicado en tuberías para riego, juntas, techos y botellas. Ambos tienen alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos. En aplicaciones biomédicas, es usado en mangueras, en bolsas para transfusiones de sangre, alimentación y diálisis y en catéteres. El polimetilmetacrilato es más conocido por sus nombres comerciales, lucite, plexiglas o como acrílico. Es hidrófobo, vítreo a temperatura ambiente y por su buena transparencia a la luz, tenacidad y estabilidad, resulta excelente para lentes intraoculares y lentes de contacto duras. También se lo emplea en determinados reemplazos de cadera para cementar. En los años 30, un químico de la empresa DuPont produjo la primera fibra artificial, el nylon, que revolucionó la industria textil. Además se utiliza para fabricar paracaídas, cuerdas para raquetas, hilos y redes de pesca.
Como biomaterial es empleado en suturas quirúrgicas. Articulaciones de dedos, implantes de mamas, narices, orejas, barbillas y válvulas del corazón requieren flexibilidad y estabilidad del material. Para estas aplicaciones se utiliza un polímero extremadamente versátil, el polidimetilsiloxano. También se utiliza en catéteres y en mangueras de drenaje y como aislante en marcapasos. Las roturas de ligamentos son las lesiones más temidas por los futbolistas. En su intervención se utiliza un material polimérico para su fijación, el ácido poliláctico, que luego de un tiempo se reabsorbe y disuelve. En 1986, en Sudáfrica, a un bebé de 1 año le eran amputadas sus 2 piernas a partir de la rodilla. 20 años después, ese mismo muchacho, utilizando prótesis, corría los 400 metros y se convertía en uno de los atletas más veloces del mundo. Entonces comenzó una polémica inagotable. La entidad madre del atletismo sostuvo que Óscar Pistorius, el corredor, contaba con una ventaja deportiva y hasta cambió sus reglamentos para impedir toda ayuda técnica a los atletas. Esto disparó muchísimas preguntas. A pesar del mérito enorme del atleta, ¿cuánto incidía la tecnología en sus marcas? ¿Hasta dónde llegaría la ciencia reemplazando miembros u órganos por otros más eficaces e inalterables? En medio de esa polémica, pocos se preguntaron por las prótesis de Pistorius, producidas con un material compuesto. Una maravilla de la tecnología que había cambiado por completo la vida de una persona. Un material compuesto está formado por 2 materiales combinados para aprovechar las mejores propiedades de cada uno. Un ejemplo es el plástico reforzado con fibras, como la fibra de vidrio, formado por estas fibras muy pequeñas, encapsuladas por medios de una resina de poliéster. Así se consigue un material mucho más resistente a la rotura que cada uno de los materiales que lo constituyen. Con fibra de vidrio se fabrican desde carrocerías de automóviles hasta tablas de surf. Otro material compuesto es el Kevlar, que por su alta resistencia mecánica a los impactos y bajo peso, se emplea para la fabricación de carrocerías y de chalecos antibala. En aplicaciones biomédicas, el uso de materiales compuestos está orientado a la fijación de fracturas, cemento óseo, reemplazo de cartílagos, tendones y ligamentos, y ha tenido mucho éxito en la fabricación de piernas artificiales. Las prótesis de Óscar Pistorius son de fibra de carbono, otro ejemplo de plástico reforzado con fibras. La fibra de carbono combina una alta resistencia mecánica con un muy bajo peso, y por este motivo reemplazó al aluminio en las bicicletas de carrera. El empleo de estos materiales compuestos como biomaterial se está extendiendo de manera vertiginosa. En 1969, el cardiocirujano argentino Domingo Liotta y el estadounidense Denton Cooley implantaron el primer corazón artificial creado por ellos mismos. Desde aquel hallazgo, el trabajo conjunto de ingenieros, médicos, químicos, físicos, odontólogos y científicos impulsó enormes avances en el área de los biomateriales. Hacia el futuro, el desarrollo de nuevos materiales, sensores, órganos artificiales y la aplicación de la nanotecnología abrirán nuevas posibilidades y también nuevos interrogantes. ¿Hasta dónde llegará la ciencia en la creación de dispositivos biomédicos? ¿Cómo influirá en la calidad y expectativa de vida? Y por supuesto, ¿llegará el día en que el hombre nuclear deje de ser ficción para convertirse en realidad? Son preguntas que solo con el tiempo nos iremos respondiendo.